Hola, buenas tardes. Me llamo Laura Lilis. Este es mi último semestre en la Universidad del Norte de Arizona como parte del programa interdisciplinario global de Ciencias Biológicas Español. Y hoy día les voy a platicar un poco sobre mi experiencia en México y cómo aprendí sobre la transformación mientras me perdía un poco en el laberinto de la solidaridad. Yo, el año pasado, viví, estudié y hacía una pasantía en la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus de Juriquilla, que queda allá en el estado Naranjo de Querétaro, ahí al norte de la ciudad de Santiago de Querétaro, que es el capital. Y les voy a platicar un poco sobre los diferentes tipos de transformación que encontraba durante mi tiempo allá. Primero que todo, les voy a platicar sobre la transformación del ADN usando ondas de choque, que es una transformación que hicimos durante mi pasantía en el laboratorio de ondas de choque allá en Juriquilla. Segundo, les voy a platicar un poco sobre la transformación que pasa dentro de una cultura a través del tiempo. Entonces les voy a platicar un poco de la cultura de México y cómo ha cambiado. Y tercero, les voy a platicar un poco de mí y la transformación de la cual tenía la experiencia mientras estaba aprendiendo sobre mí y sobre la competencia intercultural. Primero les voy a platicar un poco de la pasantía que hacía allá en el laboratorio de ondas de choque en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, una unidad que hay en el campus de Juriquilla de la UNAM. Allá lo que hicimos era transformar ADN de hongos, en particular Aspergillus niger, que se ve aquí arriba, usando el medio de ondas de choque, que son ondas de alta frecuencia enfocadas en un punto. Y cuando enfocamos esas ondas a un punto en particular, en ese caso, en la membrana celular, hace la membrana celular más permeable. Y de esa forma, cuando tenemos como ADN extraído, el ADN se puede meter a la membrana y transformar el hongo. Y eso nos da la posibilidad de crear proteínas recombinantes. Las proteínas recombinantes son útiles no solo para investigación, pero también tienen mucho potencial para la industria biofarmacéutica. Todo eso hicimos a través de estos métodos en un equipo que se puede ver aquí, que de hecho es el primer equipo de su tipo en Latinoamérica. Lo que hicimos era hacer bolsas de muestra que llevan esporas de Aspergillus niger junto de algún plásmido extraído que ya ha sido genéticamente transformado, y ahí, como a través de las ondas de choque, el ADN del hongo transformaba. Y lo que nos quedaba era analizar el hongo y el ADN del hongo a ver si de verdad había transformado. Aquí se puede ver los resultados. Aquí, a mi derecha, o a mi izquierda, tu derecha, creo, se puede ver aquí en la parte de arriba cómo ha cambiado no solo físicamente el hongo, pero también aquí alrededor se nota que al fondo de V hay fluorescencia. Eso es porque el plásmido genéticamente modificado que metimos a ese hongo tenía una etiqueta fluorescente para ver que el hongo de verdad había creado la proteína y también lo estaba como expulsando, quitando fuera de su membrana, porque así modificaron el plásmido. Luego, no solo como confirmación visual era necesario, también lo analizamos a través de un proceso de PCR y electroforesis in gel. Y aquí se puede ver que hay dos bandas. Eso fue el ADN extraído del hongo y cortado y aislado. Eso es como son las bandas del ADN modificado que ha transformado el ADN de nuestro hongo. Y aquí al lado se nota el control que no los tiene. De esa forma podemos confirmar que de verdad no solo era como una mutación, pero el ADN de nuestro hongo transformó. Esta experiencia
me, me dio una oportunidad súper especial y súper único, porque no solo éramos biólogos allá en el laboratorio, éramos físicos, personas que estudiaban materiales y nanopartículas, y todos teníamos que trabajar juntos para poder alcanzar un resultado exitoso. Y ese método de transformación de ADN también es súper especial, especialmente en un país como México. Los métodos que tenemos ahorita para hacer las proteínas recombinantes, cuando sean proteínas más complicadas, por lo general lo que usamos es un proceso de usar células mamíferas, pero eso es un proceso muy caro y en diferentes partes del mundo, como en partes de Latinoamérica, a veces no se pueden alcanzar usar un proceso de producción de esa forma. Por esa razón, usando transformación de ADN a través de las ondas de choque, hace o deja una nueva oportunidad a países como México o otros lados de Latinoamérica, porque les da un método de producción accesible y económico para ser parte de esa investigación y ser parte de ese nuevo cambio en la industria biofarmacéutica. Segundo, les quiero platicar un poco de la transformación de una cultura a través del tiempo. Para los que no saben, México o los mexicanos, a los mexicanos se dicen mestizos. Y se dicen eso porque México es una mezcla de culturas. Los españoles con la conquista llegaban en 1520 y empezaron a conquistar a los indígenas o a las indígenas, pero al mismo tiempo la cultura indígena todavía es una parte muy importante de México y se puede notar la influencia de la cultura indígena en todos lados. Yo basé la mayoría de mi análisis en la cultura en una investigación o un estudio independiente que hacía en mi primer semestre en México, que era leer un libro escrito por ese autor, ese poeta y ensayista mexicano, que de hecho es el único mexicano que ha ganado el premio Nobel para la literatura. Y lo basé en ese libro que se llama El laberinto de la soledad. Él escribió ese libro hablando de la naturaleza, la esencia del ser mexicano, que es eso de como el mexicanismo. En ese caso, hace 60 años, Paz decía que los mexicanos eran como atrapados en alguna soledad, porque ellos tenían esa esencia mezclada, eran fundados por como traición como la de la Malinche o violación como lo de Cortés, y esa idea de ser como huérfanos, como los españoles los conquistaban, separaban familias, entonces tienen esa herida como dentro de su esencia cultural. Pero según mi experiencia en México, aunque a veces sí se podría notar como la soledad, que a veces las personas no se abrían tanto como otras experiencias o otras personas que he conocido en diferentes partes de Latinoamérica, pero al mismo tiempo los mexicanos tienen un espíritu muy diferente que el espíritu de otras culturas latinoamericanas que había encontrado. Como por ejemplo, cuando estaba en México había un sismo el 19 de septiembre y lo que veía era que todos, de cualquier forma posible, se fueron a la Ciudad de México o donaban lo que tenían, aunque no tenían mucho. Porque hay ese como solidaridad que existe entre ellos. Entonces, como la cultura mexicana es como una paradójica, algo paradójico. Y de esa forma, como aunque tal vez su cultura nació de la soledad, se ha crecido de algo mucho más de solidaridad, que no solo extiende hacia los otros mexicanos, pero también aceptando a todos los que van a su país y quieren como a conocer y enamorarse de su cultura. Tercero, quiero hablar un poco de la transformación personal y lo que tenía que ver la competencia cultural con mi transformación. La competencia cultural es lo que alcanzas cuando puedes afrontar alguna situación de una cultura diferente y poder ser flexible y poder adaptar, no necesariamente cambiándote, pero
entendiendo la situación suficiente para poder actuar de una forma socialmente aceptada. Y eso es como un conjunto de dos cosas. Primero, el lenguaje y segundo, la aculturación. Primero voy a hablar un poco del lenguaje. El lenguaje es algo, como estoy hablando del español, es algo que puedes como adquirir o como aprender. Yo tengo esa mezcla en mi aprendizaje y adquisición, porque primero primero estudiaba español, entonces lo aprendí en la prepa o liceo. Y de segundo, lo adquirí porque viví un año en el extranjero en Chile. Y después al final estaba en México y me encontré en una situación que no era solo de educación, como de la escuela, no era solo de aprender, pero también era como de adquirir, y era una mezcla de los dos. Entonces tenía una oportunidad súper diferente de todo lo que había encontrado antes, y esas eran algunas de mis observaciones. Primero que todo es importante anotar que también el lenguaje de México se tiene mucho que ver con esa mezcla mestiza de la cultura. Entonces algo que daba cuenta mientras estaba ahí, o algo que había escuchado antes de irme para ahí, era que los mexicanos usan muchos diminutivos. Y yo pensé que eso iba a ser el caso, como apenas llegaba y todos me estaban diciendo, ahorita Laura, ven, como vamos allá. Y es como, ¿qué significa ahorita? Un diminutivo. Pero di cuenta que eso, como muchos de los fenómenos del lenguaje mexicano, tiene influencia de las culturas indígenas, como por ejemplo en náhuatl, el lenguaje, el idioma de las aztecas usaban muchos diminutivos, y eso es algo que después que llegaban los españoles robaban ese como forma gramatical de ellos. O también como con el ceseo. Antes de irme a México sabía que hablaban de una forma supuestamente estándar del español, pero al mismo tiempo no entendía por qué no usaban algo como la distinción que usan en España y usaban algo más como el ceseo. Pero al investigarlo un poco se da cuenta que como el sonido, eso de convertir como una Z o una S, es un sonido muy común en diferentes idiomas indígenas de México. Entonces se nota que no robaban como el sonido de la distinción, porque ya tenían un sonido que era como ya en México antes. Por eso como adaptaron a algunos de esos rasgos. Y lo final es como mi experiencia mexicana. Algo que nunca había hecho en mis viajes antes era estudiar mi experiencia de una forma académica, pero según como ese programa y la experiencia que tenía aquí en Now, tenía que elegir un modelo para poder analizar lo que sentía y lo que encontraba en México. Entonces yo encontré ese modelo de Udi Kunst. Es que había muchos modelos que eran como lineares o circulares, que llevaban como forma completa de ver las cosas, pero así no funciona. Mi cerebro, yo veo a todo no lineal, pero como por tapas. Y muchas cosas tienen un filtro como emocional. Entonces lo que dice Udi Kunst es como esa idea de la comunicación efectiva tiene que pasar por como algunos filtros. Primero hay esa idea de incertidumbre y ansiedad, que no pueden ser como de niveles demasiado altos ni demasiado bajos, o una persona no va a tener ganas de comunicarse con los demás. Como si una persona no tiene incertidumbre, no tiene curiosidad de algo, porque van a tener ganas de ir a preguntar. O si una persona tiene mucha ansiedad, van a tener miedo de ponerse en una situación y enfrentarla. Entonces, como primero pasas por ese como etapa de incertidumbre y ansiedad, pero luego también es importante esa idea de concienciación. Entonces, como una persona tiene que tener como un poco de curiosidad en una situación nueva, pero después no solo
ponerse en la situación, la persona también tiene que como darse cuenta de lo que está pasando ahí alrededor y ser consciente de cómo pueden actuar de una forma adecuada y aceptable a una cultura nueva. Y de esa forma una persona puede tener como un conocimiento más completo y se puede como hacer amigos y adaptar a una nueva cultura. Aquí son algunos ejemplos de eso, como no sabía que era el mal de puerco antes de irme a México, pero eso es el sentido cuando comes como algo súper rico y después te quedas como bien dormida. Eso es mal de puerco, pero es algo que no vas a saber antes de estar allá y ser consciente y tener curiosidad de la cultura. Nunca vas a saber que es un porro de un partido de fútbol hasta que ves como las rejas ahí y todos ahí saltando y golpeando, como son experiencias que tienes que ponerte en la situación para poder experimentar. O también aquí, como la parte de arribita, no se nota mucho, pero todo eso atrás mío son fuegos artificiales y como las personas los llevan y corren por las calles. Y yo creo que esa experiencia que los hacen como acerca de Pascua en los pueblitos de la Ciudad de México es una de las experiencias de mi vida que más me ha dado miedo, pero al mismo tiempo me hizo aprender un poco de cómo ese como amor que los mexicanos tienen para la vida, que es algo súper único que no vas a tener si no te pones en el lugar y si no te dejas conocer la cultura. En conclusión, México es un país mega diverso. Me han dicho que eso es como la línea que tienes que decir en tu presentación sobre México. Es mega diverso, pero no solo como de biodiversidad. Es diverso de gente, diverso de culturas. Aquí atrás mío tienes Teotihuacán y eso es como una de las ciudades como más grandes. Aquí tiene como la pirámide de Luna, del Sol, como eso es una cosa que queda directamente al norte de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es como una ciudad muy moderna. No podrías darte cuenta de la cultura tan rica si no te das cuenta que a 30 minutos de la ciudad, del centro, ahí queda un centro histórico. Y eso, México me encantó y fue una experiencia que solo fue posible por algunas personas en particular, como Benito, Serpas, los dos que me enseñaban que tenía que intentar no hablar tan chilena para poder alcanzar un registro más alto, por Blanca, Ajim, Pancho, todos los del laboratorio de ondas de choque y mis amigos allá en México que me apoyaban en todo y me dejaban practicar esa presentación, como Lucero y todos mis queridos allá, y también Manuel Miranda Anaya, que me ayudó a empezar esa experiencia. Sin él, nada de eso habría sido posible. Y también los de IGP que no mencioné, Melissa, Lili, todos los que me aceptaban, aunque era una situación un poco diferente, y me apoyaban y, no sé, me daban como ánimo para cumplir todos mis sueños. Gracias por escuchar. Tenga linda noche.